Desde siempre, las personas se han preguntado dónde estaba el jardín del Edén, ese paraíso del que habla la Biblia, donde los primeros seres humanos vivieron en armonía con la naturaleza y con Dios. ¿Dónde se encontraba este Edén? ¿Fue solo una historia? ¿Algo que nunca podremos encontrar? Las teorías sobre su ubicación son muchas, mezclando historia, geografía y religión, cada una tratando de explicar qué fue el primer hogar de la humanidad. Pero lo cierto es que el Edén desapareció. El hogar original de la humanidad se desvaneció cuando Adán y Eva fueron expulsados. Y la pregunta sigue, ¿dónde estaba el jardín del Edén? ¿Fue un lugar real, un sitio físico que existió en algún momento de la historia? ¿O es más bien una idea espiritual, un símbolo de la conexión perdida entre el hombre y Dios? Algunos aseguran que el Edén estuvo en una parte específica del mundo, un lugar mencionado en textos antiguos y mapas olvidados. Otros piensan que el Edén no es un lugar físico, sino un estado espiritual, algo que la humanidad perdió al caer en el pecado. La verdad sobre el Edén no solo se trata de encontrar un lugar en el mapa, es un tema que refleja las esperanzas y miedos de todos nosotros, una historia que sigue viva, más allá del tiempo y el espacio. Para entender todo esto, debemos conocer las diferentes teorías sobre dónde estuvo el Edén. Exploraremos tanto la historia como las creencias, analizando los cambios geográficos y lo que este mito representa para la humanidad. Pero ¿qué respuesta es la correcta? Para entender el verdadero misterio del Edén, hay que explorar las teorías que han existido durante siglos y lo que nos dicen sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Quédate hasta el final, porque al final te revelaremos algo que cambiará todo lo que pensabas sobre el Edén. No te lo pierdas. El jardín del Edén, según la Biblia, es un lugar de belleza y perfección, un paraíso original. Para muchos, encontrar su ubicación es un reto que va más allá de lo físico. Algunos expertos creen que el Edén nunca fue un lugar en la tierra, sino más bien una dimensión espiritual, un espacio que existía en armonía con el cielo. Según esta teoría, el Edén no solo era un paraíso material, sino un reflejo de un mundo más grande y perfecto, algo que solo se podrá recuperar cuando la humanidad recupere su pureza. Esta idea del Edén como un lugar espiritual encaja con las enseñanzas cristianas, que nos dicen que el objetivo de la humanidad es restaurar esa relación perfecta con Dios. En Mateo 19:28, por ejemplo, Jesús dice: «De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Este pasaje refleja la idea de que el Edén podría ser una promesa de restauración, un regreso a la conexión perfecta con Dios, algo que se alcanzará en el futuro. Por otro lado, otros investigadores creen que el Edén podría estar en un lugar más físico, como en la región del Medio Oriente, cerca de los ríos Éufrates y Tigris mencionados en la Biblia. Estas zonas son vistas como los orígenes de la civilización y algunos creen que allí fue donde comenzó la historia humana, un lugar donde las primeras personas vivieron en paz y prosperidad. Pero hay quienes piensan que centrarse solo en la ubicación física del Edén no es suficiente para entender su verdadero mensaje. Tal vez el Edén, más que ser un lugar real, también es un símbolo, una representación de la conexión espiritual perdida entre los humanos y Dios. Esta idea plantea una pregunta importante. Si el Edén no está en un lugar físico, ¿hay alguna forma de regresar allí? Muchos se han preguntado dónde podría haberse encontrado el misterioso jardín del Edén. La geografía tradicionalmente lo vincula con la región del creciente fértil, en las cercanías de los ríos Éufrates y Tigris. Sin embargo, este relato no es exclusivo de la Biblia. A lo largo de antiguas civilizaciones como Mesopotamia,
Sumeria y Egipto, encontramos representaciones artísticas y símbolos que podrían hacer referencia al Edén, sugiriendo que, más allá de ser un simple relato religioso, este concepto podría estar relacionado con mitos y creencias preexistentes, profundamente arraigadas en la simbología de estos pueblos. El Edén, como muchos creen, no es solo un lugar geográfico, sino también un símbolo que conecta con nuestro Creador. Las representaciones del Edén en el arte antiguo, como los árboles sagrados o los jardines ideales, son elementos recurrentes que reflejan un anhelo universal de regresar a un estado de pureza. En Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas, las representaciones de jardines sagrados son abundantes. Los nacimientos reales, por ejemplo, eran frecuentemente representados con jardines impresionantes que evocaban la idea de un Edén en su entorno. Uno de los ejemplos más conocidos es el Jardín de Babilonia, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia física ha sido debatida. Lo importante de estos jardines en el arte es su simbolismo. Las escenas en las que los monarcas babilonios se rodeaban de jardines exuberantes pueden verse como una representación de su poder divino y de la relación entre el ser humano y los dioses. Este concepto se puede conectar con la idea del Edén como el lugar donde el hombre vivía en comunión perfecta con lo divino. El árbol sagrado de Sumeria y el árbol de la vida son otros ejemplos clave que evocan el concepto del Edén. Los nacimientos reales sumerios, que datan de más de 4.000 años, incluyen imágenes de árboles frutales de gran tamaño, situados en jardines rodeados de animales y humanos. Esta imagen del árbol sagrado, en un entorno idealizado, sugiere una conexión directa con los relatos bíblicos, donde el árbol del conocimiento del bien y del mal es una característica clave del jardín del Edén. En las representaciones de las tablas de Uruk y otros artefactos sumerios, podemos ver árboles entrelazados con figuras humanas, lo que podría ser una alusión a la relación entre el ser humano y la naturaleza, tal como se describe en la Biblia, donde el hombre vivía en armonía con el mundo. En Egipto, los símbolos de la floresta divina y el jardín sagrado también son muy prominentes. En los relieves y pinturas egipcias, los jardines con árboles frutales, especialmente los dátiles, eran asociados con la inmortalidad y la vida eterna. La figura del jardín divino aparece repetidamente en las tumbas de los faraones, donde el monarca es representado rodeado de jardines exuberantes, lo que simboliza un retorno al paraíso en la otra vida. Estos jardines y árboles en el arte egipcio no solo eran representaciones de lujo y abundancia, sino también un símbolo de la conexión entre el hombre y lo divino. En este sentido, podemos ver paralelismos con el Edén bíblico, donde el hombre es colocado en un entorno perfectamente equilibrado y lleno de abundancia por parte de Dios. El árbol de la vida en el arte de Mesopotamia, por ejemplo, está directamente relacionado con el concepto de la creación divina, como el árbol en el jardín de Edén que representaba la vida eterna, una meta espiritual que, al ser alcanzada, otorgaba la inmortalidad. Los dioses mesopotámicos, al igual que el dios judeocristiano, entregaron el dominio sobre el jardín y sus frutos a los humanos, pero con el pecado original, el hombre perdió esa conexión divina, lo que culminó en su expulsión del Edén. Las investigaciones arqueológicas y las representaciones artísticas en civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Sumeria y Egipto nos ofrecen una nueva perspectiva sobre el concepto del jardín del Edén. A través de los símbolos de los árboles sagrados, los jardines ideales y el árbol de la vida, encontramos paralelismos entre estas culturas antiguas y los relatos bíblicos.
es posible que las civilizaciones compartieran una visión común del Edén, un espacio donde el hombre vivía en armonía con lo divino y la naturaleza. El arte antiguo no solo refleja un entorno físico, sino también un ideal espiritual, un deseo profundo de la humanidad de vivir en un estado de gracia y perfección. Estos jardines sagrados y sus símbolos son el eco de un paraíso primordial perdido, un anhelo profundamente arraigado en el ser humano de regresar a esa conexión original con la divinidad y la naturaleza. Uno de los elementos más importantes en la búsqueda del Edén es la teoría geológica de Pangea, el supercontinente que existió antes de que los continentes se separaran en lo que conocemos hoy. La idea de que el Edén podría haber estado en un territorio unido antes de la separación de las tierras abre nuevas posibilidades para entender cómo el diluvio universal descrito en la Biblia pudo haber cambiado la geografía del mundo, borrando las huellas del Edén terrenal. La Biblia menciona el gran diluvio en Génesis 7:17. Y estuvo el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y levantaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Este cataclismo, según algunos estudiosos, podría haber sido el evento que destruyó el Edén y transformó la geografía del planeta. En este contexto, el diluvio no solo sería una destrucción física, sino también una transformación en la relación de la humanidad con la naturaleza y con Dios. Las aguas del diluvio, al purificar la tierra, marcarían el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad, un punto de partida hacia la redención divina. Pero incluso si el Edén físico fue destruido, la esperanza de que este lugar sea restaurado sigue viva en las promesas del Apocalipsis, donde se describe un mundo renovado y libre de sufrimiento. La restauración de la creación es un tema central en la teología cristiana, y el jardín del Edén, aunque perdido, simboliza la gloria futura que aguarda a los fieles. Así, la teoría de Pangea y el diluvio se entrelazan con la visión cristiana de la restauración final, donde los eventos del Apocalipsis traerán la vuelta del Edén de una manera trascendente. ¿Será que el Edén realmente se perderá para siempre? ¿O existe la posibilidad de que la humanidad vuelva a vivir en ese paraíso perdido? La respuesta podría sorprenderte. El jardín del Edén es más que un simple lugar en la historia. Es un lugar que nuestro Dios creó con un propósito divino para la humanidad. En la visión cristiana, el Edén representa el estado original de perfección, donde el hombre vivía en completa comunión con Dios, sin maldición ni muerte. Sin embargo, el pecado original trajo consigo la ruptura de esta relación, marcando el comienzo de la historia humana como una narrativa de perdón y redención. El Edén perdido se convierte entonces en un símbolo del anhelo de restauración. En Apocalipsis 22:1-2 se nos muestra la visión de un nuevo Edén, y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de ella, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que da 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este es un Edén renovado, que no solo simboliza la restauración de la humanidad, sino también la victoria de Dios sobre el mal y la promesa de vida eterna para los justos. A través de esta restauración, el ser humano será nuevamente elevado a su estado original, donde la presencia de Dios será manifiesta y directa, tal como en los días de Adán y Eva. La conexión entre el Edén perdido y el Edén restaurado es un recordatorio de que, aunque la humanidad cayó, siempre hay esperanza en la redención divina. Este concepto se refleja poderosamente en las visiones del Apocalipsis, donde el último capítulo de la historia humana será marcado por la completa restauración de la creación. ¿Qué tan cerca estamos de ver
esta promesa cumplida? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Existen investigaciones que sugieren que el Jardín del Edén podría haber estado relacionado con un periodo en el que la Tierra experimentaba un clima mucho más cálido y húmedo de lo que conocemos hoy. Durante gran parte de la era prehistórica, el planeta estaba cubierto por bosques tropicales y vastas extensiones de vegetación. Estos estudios geológicos han demostrado que, en ese entonces, el clima favorecía el crecimiento exuberante de la flora, creando un ambiente perfecto para el desarrollo de una vida abundante y próspera. En particular, se ha identificado un periodo de alta temperatura global que coincide con las primeras etapas de la era terciaria, un tiempo en el que la Tierra vivió lo que algunos llaman una edad dorada. Durante este tiempo, los océanos eran más cálidos y las temperaturas en los continentes eran mucho más suaves. Esta edad del calentamiento global natural ofreció un entorno ideal para una biodiversidad sin precedentes, donde los árboles frutales, las flores y las especies animales coexistían en perfecta armonía, un equilibrio similar al Edén descrito en las Escrituras. Este clima cálido favoreció el crecimiento de vegetación primitiva, como bosques tropicales y selvas, que hoy solo existen en algunas regiones remotas del mundo. En este contexto, el Edén, si existiera físicamente, podría haber sido un paraíso donde los humanos convivían con una naturaleza desbordante. Los estudios geológicos también han revelado que, durante este periodo, la atmósfera de la Tierra contenía más dióxido de carbono, lo que ayudaba a mantener temperaturas más altas y una vegetación aún más abundante. En las primeras etapas del planeta, mucho antes de que las primeras civilizaciones humanas hicieran su aparición, las condiciones geológicas permitieron la formación de lo que podríamos llamar los primeros jardines naturales. Durante este periodo prehistórico, los continentes no estaban completamente separados como los conocemos hoy, y el creciente fértil, una región que incluye partes de los modernos Irak, Siria y Turquía, se encontraba en una ubicación geográfica que favorecía la creación de un entorno ideal para el desarrollo de una flora exuberante. La cercanía a los grandes ríos como el Éufrates y el Tigris, combinada con el clima cálido y la vegetación abundante, pudo haber dado lugar a un entorno perfectamente adecuado para los primeros asentamientos humanos. Los estudios geológicos han demostrado que estas regiones se beneficiaban de inundaciones periódicas, lo que fertilizaba la tierra y creaba un ambiente ideal para la agricultura primitiva. Esta abundancia de recursos naturales pudo haber inspirado el concepto de un paraíso perdido, un lugar donde los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza antes de la llegada del pecado. Los estudios sobre la vegetación prehistórica también son clave para conectar la geología con el concepto del Jardín del Edén. La flora primitiva de la era terciaria estaba compuesta principalmente por grandes bosques tropicales y plantas que prosperaban en un ambiente cálido y húmedo. Árboles frutales, plantas medicinales y otras especies útiles para la vida humana habrían sido abundantes en esta época, lo que crea un paralelo directo con las descripciones bíblicas del Edén, donde los hombres vivían rodeados de abundancia vegetal. A medida que el clima cambió y la temperatura global disminuyó, muchas de estas especies comenzaron a desaparecer o se replegaron a zonas más cálidas. La pérdida de estas especies vitales podría haber simbolizado la expulsión del Edén, un proceso en el que la humanidad perdió el acceso a la abundancia natural que inicialmente se les había otorgado. Aunque no podemos probar de manera concluyente la ubicación exacta del Edén, los estudios geológicos y climáticos recientes ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo la Tierra misma pudo haber creado las condiciones
para un paraíso terrenal. La combinación de un clima cálido, una vegetación exuberante y un equilibrio natural perfecto pudo haber hecho del creciente fértil una verdadera representación del Edén. Es posible que los antiguos habitantes de estas tierras, al vivir en una naturaleza abundante y prístina, hayan concebido la idea de un paraíso perdido, un lugar de perfección que, al igual que el Edén, fue transformado o perdido debido a los cambios inevitables del mundo natural. La geología y la historia del clima podrían ayudarnos a entender el Edén no solo como un mito, sino como una interpretación simbólica de un tiempo en el que el hombre vivía en perfecta armonía con su entorno. La investigación geológica sobre las variaciones climáticas y la vegetación primitiva abre una puerta fascinante hacia el entendimiento del jardín del Edén. Aunque la ubicación física del Edén sigue siendo un misterio, los estudios sobre el clima antiguo y los cambios en la geografía de la Tierra sugieren que el Edén pudo haber sido un lugar real, un entorno paradisíaco que existió cuando la humanidad vivía en comunión perfecta con la naturaleza. Lo que es indiscutible es que, como seres humanos, seguimos buscando el Edén perdido, un paraíso que representa nuestra conexión primordial con la naturaleza y lo divino. ¿Será posible encontrar vestigios de ese jardín en los registros geológicos de la Tierra? Solo el tiempo y la ciencia nos dirán si, algún día, podremos desentrañar el misterio completo del jardín del Edén. La búsqueda del jardín del Edén no solo nos lleva a explorar el pasado, sino también a mirar al futuro con esperanza y fe. Ya sea que el Edén haya sido un lugar físico o una realidad espiritual, su mensaje sigue vivo en la conciencia humana, el deseo de restaurar la relación con lo divino. En este camino de redención y restauración, cada uno de nosotros tiene una oportunidad única de regresar a ese estado de pureza y comunión con Dios. Mientras avanzamos hacia ese futuro prometido, recordemos que el Edén no está perdido para siempre. Está esperando ser restaurado en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde las promesas de Dios se cumplirán por completo. Que esta visión nos guíe y que, en el trayecto, podamos encontrar la paz que solo la restauración del Edén puede brindarnos. Si deseas profundizar más en estos temas y ser parte de este viaje espiritual, no dudes en suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos espera un futuro glorioso. Si este enigma del jardín del Edén te ha dejado con más preguntas que respuestas, es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. No te quedes solo con la curiosidad. Suscríbete al canal ahora mismo para seguir explorando los misterios más profundos de la historia, la geografía y la espiritualidad que, como este, han fascinado a la humanidad por siglos. Y si te ha parecido tan fascinante como a nosotros, dale like al video, porque cada clic nos ayuda a traer más contenido intrigante y valioso para ti. ¿Por qué guardar este misterio solo para ti cuando puedes compartirlo con aquellos que también se sienten atraídos por lo desconocido? Así que activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que lancemos. No te quedes atrás. Forma parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. El jardín del Edén podría estar más cerca de lo que imaginas. Si este video ha bendecido tu vida, compártelo para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos podemos ser instrumentos de bendición.